En cuanto a los mecanismos de transmisión de calor por convección, es cuando un fluido entra en contacto con un sólido, una superficie, una pared, tiene un lugar un intercambio del calor entre el sólido y el fluido, siempre que exista una diferencia de temperatura entre ambos. Durante el calentamiento o enfriamiento de fluidos, la corriente del fluido intercambia calor con las superficies sólidas por convección. Entonces nosotros tenemos ahí una temperatura de la placa, la TS, tenemos la temperatura del fluido, que cuando entra en contacto con esta placa, porque hay un flujo de fluido, se genera una pérdida de calor. ¿Por qué? Porque la placa está afectando a esa temperatura del fluido. En este caso, supongamos que la placa esté más fría que el fluido, entonces cuando entra en contacto el fluido con esa placa, por convección va a hacer que se genere una pérdida de ese calor y eso genera movimiento en el flujo del fluido. A la derecha nosotros tenemos una imagen de una olla que está calentando en el centro, un recipiente, se está calentando por una llama, en donde en ese centro le está generando por convección a ese flujo que está en contacto con esa placa muy caliente, que se transmita calor, que gane calor, por lo cual se genera una convección de tratar de subir para arriba, para alejarse de esa llama por el movimiento que le genera esa cinética que tiene ese calor, y cuando llega arriba entra en contacto con una placa más fría, te transmite su calor, se enfría y retorna más frío y se genera de esa manera el mecanismo de convección. Ahora, la convección puede ser de dos tipos. La forzada es cuando nosotros utilizamos algún medio mecánico para causar el movimiento del fluido, como por ejemplo una bomba, un ventilador o un agitador. Entonces nosotros generamos una convección forzada. Estamos utilizando un equipo para que entre en contacto el fluido en toda su masa con la pared que está transmitiendo por convección. O si no, en cambio puede ser natural cuando hay diferencias de densidad que se producen en ese flujo debido a gradientes de temperatura en el sistema, como por ejemplo es el caso de la imagen que ahí está en movimiento. Es natural, porque el aire o el flujo de aire se calienta, se eleva, se enfría tocando la pared superior y de esa manera vuelve a descender frío y se vuelve a calentar y vuelve a ascender. Entonces ahí tenemos un flujo natural. Ambos generan flujo laminar o turbulento dependiendo del calor que yo le aplique al sistema, la convección que voy a estar generando, pero cuando nosotros tenemos un flujo turbulento es mucho mejor o mucho más eficiente esta transmisión de calor cuando hacemos una convección forzada. Es cuando decir, estamos forzando a el fluido a que entre en movimiento, entre en contacto, entre en turbulencia con esta pared para que pueda mejorar la eficiencia de calor, de transmisión de calor. Otro punto es cuando nosotros hacemos una transmisión de calor por radiación, en donde tiene lugar entre dos superficies mediante la emisión y absorción de ondas electromagnéticas o fotones, el cual no se requiere un medio físico para su propagación. Ahí tenemos una imagen de una radiación en donde el elemento que tiene una mayor energía le irradia calor a uno que tiene menor energía. Los líquidos absorben radiación de manera muy importante, o sea, los líquidos son uno de los alimentos que más radiación pueden absorber. Los gases, solo algunos, como el ozono, que pueden estar permitiendo y aceptar, por ejemplo, la radiación ultravioleta que viene del sol. Los sólidos son opacos a las radiaciones, es decir, que es muy difícil que un sólido responda muy bien a las radiaciones, excepto los microondas o las radiofrecuencias, pero los microondas lo que hacen es calentar fundamentalmente las moléculas de agua, entonces interaccionan muy bien con las moléculas de agua. En la radiofrecuencia es otro tipo de frecuencia, otro tipo de radiación que interacciona muy bien con los alimentos. Pero bueno, eso es algún tipo. Y generalmente la mayoría de las radiaciones se ofrece o se da en lo que es la superficie del alimento, o sea, en la cara de superficie, por lo cual yo puedo utilizar ahí algún método de radiación para eliminar a lo mejor la carga de un microorganismo que se encuentra en la superficie de un alimento. Entonces ahí yo lo puedo irradiar a ese alimento. Ahí tenemos en la imagen de la derecha un esquema donde tenemos en un recipiente un alimento o un elemento que está brindando la radiación entre dos sólidos que llega del rojo al A, que el A no tiene generación de esa radiación, pero sí la absorbe, y una vez que la absorbió también la puede transmitir, porque a la radiación, una vez que tiene temperatura, ya puede emitir radiación. Y también como este elemento, tanto el rojo como el amarillo, emite radiación en el vacío, pero ahí tenemos dos cuerpos. O también podemos tener un cuerpo que está caliente y que ese calor se emite del sólido hacia el espacio. En esa situación lo que yo tengo es que el sólido va perdiendo temperatura porque va radiando hacia el exterior de él.
También vemos un ejemplo donde estamos viendo un horno de irradiación infrarrojo. De esa manera, con radiación infrarroja, está desecando los frutos porque lo toma fundamentalmente el agua, le transmite ese calor, el agua se evapora por entrar a una determinada temperatura y de esa forma yo voy desecando el alimento. Ya por último, lo que vamos a estar viendo en la transmisión de calor son los que se denominan estado estacionario y no estacionario. No vamos a entrar en detalle de lo que es un estado estacionario y no estado estacionario con respecto a cada uno de los sistemas de transmisión, debido a que no es el alcance del contenido que nosotros queremos transmitir en esta materia. Lo que nosotros vamos a ver es que cuando vamos a hablar de qué es un estado estacionario y qué no es un estado estacionario, vamos a poner de ejemplo una placa en donde tenemos un exterior y una habitación refrigerada. Entonces estamos hablando de una cámara de frío, por ejemplo, en donde el exterior está en 20 grados y se va a generar un gradiente de temperatura entre el exterior a través de esa superficie, de esa placa, que puede ser la pared de esta habitación refrigerada, esta cámara fría, en donde el exterior está a 20 y en el interior de esta pared nosotros vamos a ver un gradiente de temperatura que va a ir de 18, 16, 12, 14, 12, 10, 8 grados y 6 grados. El punto A es el medio entre el exterior y el interior de la temperatura, es el medio del grosor de esta pared. Entonces, de esa forma va a haber un ingreso de calor que va a haber desde afuera hacia adentro. Entonces yo por eso tengo que estar permanentemente encendida la cámara para mantener los 6 grados. No puedo yo poner los 6 grados y apagarla porque en algún momento ese calor que está afuera va a llegar hasta el interior. Tiene ese gradiente de temperatura debido a que el interior está a 6 grados por un dispositivo mecánico de refrigeración. En cuanto al estado estacionario, ¿qué vendría a ser una vez que explicamos el modelo que nosotros queremos explicar? Bueno, estado estacionario es cuando la diferencia de temperatura entre el exterior, es decir, que nosotros vemos los 20 grados y la habitación refrigerada a 6 grados, se mantiene constante a lo largo del tiempo. Es decir, durante el día siempre va a haber 20 afuera y siempre va a haber 6 adentro. Durante los días, durante la semana, mes, año, etc. Entonces siempre va a haber 20 afuera y siempre 6 adentro. Esto es una situación que se da en muy pocos lugares, por lo cual es una situación muy rara. Puede ser entre una placa entre dos sistemas que sean entre dos cámaras. Una cámara que yo la tengo de un costado a 10 grados y del otro lado que la tenga 4 grados, entonces ahí sí va a ser constante porque yo en realidad en forma mecánica voy a estar tratando de mantener en forma constante, pero solamente la pared entre esas dos cámaras. Ahora, con el exterior no. Entonces, ¿qué sucede con el exterior? Con el exterior, en la realidad, tenemos lo que se denomina en estado no estacionario, que la diferencia de temperatura entre el exterior, que es 20 grados, y la habitación refrigerada a 6 grados, no se mantiene constante a lo largo del tiempo, ya sea días, semanas, meses, años, etc. Damos un caso de un ejemplo en un día de 24 horas, durante 24 horas que tiene un día. Por ejemplo, en el horario de las 15 horas, 3 de la tarde, 3 de la siesta, hay una temperatura exterior de 30 grados y en el interior tengo 6 grados. Entonces ese gradiente va a ser distinto. Y mi máquina y mi cámara, mis sistemas de refrigeración van a estar forzados o van a estar en su mayor trabajo porque es la mayor diferencia de temperatura que se da entre el exterior y el interior. Después de las 20 horas yo tengo 19 grados en el exterior, a las 24 horas tengo 12 grados en el exterior, entonces siempre el interior es 6. Y ese rango de temperatura que se da en el desplazamiento en el interior de la placa va a ir cambiando porque el exterior va cambiando. Entonces, de esa forma, eso es lo que se denomina un estado no estacionario. Entonces, lo que yo voy a tener es que la cámara dentro de esta habitación, esta cámara fría, los equipos de refrigeración van a estar constantemente trabajando de acuerdo a la temperatura exterior. Ahora, si fuera un estado estacionario, va a trabajar de forma continua ese equipo de refrigeración porque siempre va a tener que frenar la misma transmisión de calor entre el exterior y el interior, siempre van a ser los mismos grados, por lo cual va a actuar siempre de la misma manera. En cambio, en estado no estacionario, los equipos de refrigeración van a tener que ajustarse a lo que es la diferencial de temperatura entre el exterior y el interior para poder mantener el interior fijo. Eso es todo. Muchas gracias.